Primero saludarlos, un gusto estar acá con ustedes, un agrado siempre compartir con jóvenes inquietos que están preguntándose cosas, que están creciendo, investigando y entendiendo mejor nuestro mundo. Lo primero es decirles que voy a hacer una presentación basada en 4 columnas que son muy sencillas, una introducción general y algunos conceptos básicos. Después voy a hacer unas reflexiones, de modo que todos nos hagamos ciertas preguntas. Posteriormente voy a relatarles mi propia historia, mi propia experiencia, mi razonamiento, y finalmente vamos a dejar un espacio para una ronda de preguntas. ¿Ya? Entonces, pero antes de eso, quiero agradecer a Miss Bea y a Miss Karina, que gentilmente y con una menor cuota de osadía y de irreverencia me invitó a hablar de terraplanismo o de geocentría. A mí me gusta esa cuota de osadía y de irreverencia, porque para mí habla de dos aspectos que son virtuosos. La irreverencia es no sentirse amilanado por la autoridad que te dicta cosas políticas, religiosas o científicas. Y la osadía implica necesariamente atreverse a ir más allá. Entonces, para mí fue obviamente muy gratificante que ellas me invitaran a hablar de esto que puede ser descabellado, osado e irreverente, como es el terraplanismo. También, por supuesto, agradecer al colegio, porque prestar este espacio para discutir de estos temas es relevante y se agradece. Y también a ustedes que desde su posición como jóvenes inquietos están dispuestos a escuchar esto que pueda ser tal vez tan rupturista. ¿Ya? Terraplanismo es una metáfora, es un eslogan. La palabra eslogan significa grito de guerra en celta. Es decir, tiene esa cuota de irreverencia que yo te pido por la cara, algo que tú tal vez no quisieras escuchar o no estás dispuesto a escuchar o te hace ruido. ¿Ya? Por lo tanto, dicho eso, yo prefiero usar el término geocentría. Geo, en términos de Gea, nuestra madre tierra, ¿cierto? Centrum, como centro de este cuerpo, y el sufijo ia, que dice todo lo relativo a. Por lo tanto, la geocentría sería entender nuestro mundo, dado que los hechos observables nos indican que todo gira en torno a nosotros, y que la Tierra es el centro de lo que sucede en torno a nosotros en el universo, en el cosmos. Entonces, con esa breve introducción, yo quisiera ya entrar un poquito más en lo que dice en relación con las reflexiones. Ustedes como jóvenes, estimo yo, una de las cosas importantes que deben desarrollar es el cuestionamiento y la duda. Yo les puedo hacer una pregunta y los invito a que reflexionemos juntos. Por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿es absolutamente imposible que lo que nos hayan enseñado de ciencia, de historia de la ciencia o de historia, contengan errores, omisiones o tergiversaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es imposible? ¿No estamos de acuerdo? Alguien me dice, no, Guillermo, es posible. Es lo que tú dices, no es así. No es imposible. O lo pregunto de un sentido inverso, para que no parezca que yo estoy de alguna manera induciendo una respuesta. ¿Cabe la posibilidad de que lo que nos hayan enseñado de historia de la ciencia o de ciencia, contenga errores, omisiones y o tergiversaciones? Es posible. Entonces, por esa rendija es que en un investigador serio, un verdadero buscador, una persona que prístinamente quiere entender nuestro mundo, tiene que insertarse. Porque les hagamos otra reflexión. Suena sensato y razonable que un científico rechace, descalifique un modelo, un modo de entender nuestro mundo diferente al que estudió, le enseñaron,
o por considerarlo anacrónico, ridículo o rupturista? ¿Qué dices tú? ¿Es sensato? No es sensato. Entonces, ¿qué debe hacer un investigador? Sumergirse más profundo. Los paradigmas son la manera en que miramos nuestro mundo en un instante de tiempo. Y los paradigmas se rompen cuando empiezas a mirar el mundo desde otro ángulo. ¿Ya? Entonces, para cerrar un poco este espacio de preguntas, yo les diría, con respecto al estudio, al entendimiento y la comprensión de nuestro mundo, su forma, ¿el debate está absolutamente cerrado? Ya, estamos de acuerdo. Siempre hay un espacio para ir más allá. Cuando yo llegué al mundo del, comillas, terraplanismo, no esperaba encontrarme con esto. De hecho, ninguno de mis amigos que están aquí o fuera en otros países tampoco. Entonces, si entro en el espacio de cómo les cuento mi experiencia, yo estaba simplemente trabajando en mi computador, desarrollando toda la ingeniería de detalle de un edificio que diseñamos y construimos con mi empresa familiar en enero del 2017, y aparece una nota sobre la Tierra plana. Entonces yo dije, ¿quién puede decir que la Tierra es plana? Ahora, tú podrías decir que eres el imbécil que habla de la Tierra plana. Y también podría decir, ¿quién hoy día puede decir que la Tierra es plana? Y también podría decir, ¿habrá alguien que tenga argumentos sustanciosos, consistentes, fundamentos de peso para poder decir que la Tierra es plana? Todos esos tres niveles son maneras diferentes en que tú llegas a este tema. El primero es la descalificación per se y la negación. No es posible, ¿cierto? El segundo tal vez es la ironía y la sorpresa. Pero el tercero tiene un mérito, o varios. Uno que es la disposición a escuchar a aquel que esté diciendo algo que puede ser completamente opuesto a todo lo que tú has escuchado. Entonces, a mí, honestamente, me nació eso. Yo dije, bueno, ¿quién puede decir que la Tierra es plana? Escuchémoslo, a ver, pensando evidentemente que me iba a encontrar con un fundamentalismo. De hecho, en algún minuto yo dije, era importante en este contexto que ustedes entendieran que cuando hablamos de tierra plana, terraplanismo, no estamos blandiendo verdades sagradas, ¿cierto? O que si ustedes fueran a una charla de tierra plana, podrían encontrarse con, no sé, con una persona con una toga, una barba hirsuta, un libro sagrado acá y el mapa de la tierra plana en el otro, blandiendo verdades y redarguibles. No es eso. Pensé ponerme la toga y la barba, pero dije, probablemente no iba a ser muy adecuado. Entonces, en ese contexto, cuando tú empiezas a analizar mi experiencia personal, y hablo de mi experiencia porque la de todos ustedes puede ser diferente, yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo de la tierra plana, como cuando tú empiezas a observar una pelea callejera así, empiezas a subir de tono y te alcanzas a imaginar que si alguien se te tira encima vas a tratar de atacarlo. En el caso mío no fue así. Como dicen los lolos, el cornete fue uno solo y bien puesto. Y tú inmediatamente entra una serie de resquebrajamientos que dicen relación con todo aquello que nos preguntamos cuando teníamos 5 años y los adultos nos dieron una respuesta que nos entendimos como correcta, porque era tu padre, tu tío, tu abuelo, tu profesor. ¿Por qué las personas no se caen que están en la China boca abajo? Porque la fuerza de gravedad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué el agua no se curva? Porque nuestro mundo es demasiado grande y no puedes ver la curvatura. ¿Por qué si yo me elevo en un helicóptero no veo pasar la Tierra que se mueve y gira detrás mío? Porque todo se mueve con la Tierra. ¿Por qué si yo miro el Sol veo que él avanza hacia mí y ellos dicen, no, nosotros estamos girando en sentido contrario? Todas esas preguntas que a ti nos dejaron conforme a los 5 o 7 años, a los 50 y tanto, te vuelven a hacer mucho ruido, porque efectivamente hay cosas que no calzan.
Entonces ahí donde yo me sumergí a ver todo lo que había de la Tierra plana y todo lo que había de quienes refutaban los argumentos de la Tierra plana. Y evidentemente en mi caso personal empieza un debate interno, porque yo no me voy a rendir así como así a entregar lo que fue mi conocimiento de toda una vida. Yo creo que depende de las personas. Hay gente que dice que en 8 minutos tú te das cuenta que la Tierra es plana. Hay otros que, en el caso mío, 24, 48, 72 horas, y a las 72 horas tú dices, bien, sin un dejo de dolor acá ni acá. Y ahí queda entra en el caso mío una especie de limbo. Meses investigando esto. No, si puede ser así, tal vez esto se explica de otro modo. Tú ya asumiste una forma por las evidencias. Pero por supuesto te sigue quedando la duda. Los terraplanistas, como dice un amigo mío, no somos los tontos que nos levantamos un día con la idea más tonta que se nos pueda ocurrir para que todo el mundo nos insulte. No es así. ¿Te fijas en entonces? Se produce todo ese derrotero de ir y volver, pero hay un minuto en que tú dices, ya, lo asumes. En el caso mío, fundamentalmente por argumentos que dicen relación con el constructo personal. Yo estudié arquitectura, por lo tanto mis herramientas son la geometría, la tridimensionalidad, la espacialidad, la perspectiva, los puntos de fuga. En nuestro modelo hay gente que ha llegado por la fotografía. Hay gente que ha llegado por las artes visuales. Tengo un amigo que, lejano, digamos, tengo un contacto muy distante, pero él estudió en la escuela flamenca de artes visuales. Los flamencos, Vermeer, Rembrandt, maestros de la luz, estudian mucho la luz y la sombra con cuerpos. Y él se dio cuenta, haciendo ejercicios con esferas, que cuando tú arrojas una luz a una esfera y esta esfera produce sombra sobre otra, no es circular, es una S. La sombra se mete por debajo de la esfera. Por lo tanto, una esfera contra otra esfera no necesariamente produce una sombra circular. ¿Te fijas? Él llegó desde la fotografía. Hay amigos míos acá que llegaron desde la animación 3D, porque hay cosas que no calzan. Los viajes pueden ser diferentes, ¿ya? Pero ese fue el mío. Ahora, ¿por qué para mí, yo puedo decir que nuestro mundo es geocéntrico y es plano? Desde el punto de vista mío, que son argumentos desde la arquitectura, desde mi oficio, son fundamentalmente 3. Uno es la línea del horizonte. Si tú estás en la playa y observas el mar, la línea del horizonte está a tus ojos y te parece completamente normal, lógico y no te hace ruido. Si subes a una azotea y miras a la línea del horizonte, pasa exactamente lo mismo. La línea del horizonte está a la altura de tus ojos. En la alta montaña, los que hemos estado en el altiplano, subiendo cerros, qué sé yo, también nos damos cuenta que la línea del horizonte está a la altura de los ojos. Pero cuando vas en un avión y te asomas por la ventanilla, la línea del horizonte sigue a la altura de los ojos. Ahora, si tú haces, cosa que yo he hecho, un ejercicio de formar un arco de circunferencia, geometría, con una vertical, trazas una tangente en el punto de intersección perpendicular a la vertical y la elevas 10.000 metros y observas, no puedes ver la línea del horizonte. Necesariamente tendrías que mirar hacia abajo. El problema está en que los globos aerostáticos de alta presurización, que están a 36.400 kilómetros, o sea, 4 veces más que un avión, muestran la línea del horizonte plano y a la altura del lente de la cámara. ¿Qué quieren que haga? ¿Falsifico las fotos? ¿Miro y invento que veo la curvatura? No puedo hacer eso. Eso es geometría y es la línea del horizonte. El segundo argumento se puede sacar por geometría pitagórica, se puede sacar por las tablas de matemáticos indios como Bakash, se puede sacar a través de las tablas de Samuel Robotham. Esas tablas, que son de nuevo geométricas, entendiendo que nuestro mundo es un cuerpo esférico que tiene 40.000 kilómetros de diámetro, indica que los objetos tienen que esconderse a razón de que se van ocultando en la curvatura. Por lo tanto, la rompiente y la localidad de Quintero, acá, Valparaíso, desde la playa de las Torpederas, no debe verse. El problema es que se ve. ¿Qué hacemos, digo yo?
te hundo la ciudad, no sé, me entierro, levanto el nivel del mar, o photoshopeo y nos quedamos todos contentos, que calza con el modelo. Pero es mentira. Podemos ir todos a ver la vertiente de Quintero, vamos a ver la chimenea de ventanas. La chimenea de ventanas se ve desde las torpederas. Debiera tener 50 metros de caída de curvatura, la chimenea tiene un poco más de 100, 150, pero se ve prácticamente completa. Ahora, si yo con una cámara normal veo Quintero desde las torpederas, imagínate lo que puedo ver con un lente teleobjetivo. ¿Ya? Entonces, y el tercer tema, un poco más fino, pero viene desde la arquitectura también, es Polaris. Yo muchas veces he dicho, solo Polaris es suficiente para explicar que la Tierra no puede ser esférica y es estacionaria. Pero lo podemos dejar para otro tema. Entonces, eso dice relación con mi experiencia personal. ¿Ya? ¿Cómo se produce mi viaje en esta historia? Todo lo que yo he dicho es razonable, es más, es necesario, y es un deber que ustedes lo cuestionen. Porque ustedes pueden pensar que yo estoy completamente errado y equivocado, y es legítimo que así sea. Pero ¿qué van a hacer entonces para tener la seguridad de que yo estoy errado? Estás obligado, si quieres estar seguro de que yo estoy errado, a investigar. Pero investigar significa muchas cosas. Significa estudiar los dos modelos, significa comparar los dos modelos, significa entender la mecánica, cómo funciona, cuál es su lógica, su constructo, ¿cierto? Su dinámica, para poder decir, ¿sabes qué? Sus vacíos, sus puntos débiles. Los dos modelos tienen puntos débiles. Nosotros siempre lo hemos dicho. No tenemos respuesta para todo. ¿Cómo podríamos tenerla si llevamos 2 años estudiando contra 500? Tengo un hándicap en contra. Y después de ese estudio, de esa comparación, de ese análisis, de esa revisión, ahí puedes legítimamente tener una opinión válida. No la primera que dijo que eres el imbécil. No, yo digo, estás equivocado por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Cierto? Entonces a eso los invito. Como digo yo, nos venimos blandiendo verdades redarguibles, ¿no es cierto?, y sagradas, con el mapa de la Tierra plana, un libro, una barba hirsuta y un gorro. Venimos a cuestionar, a plantear, a reflexionar y reanalizar. ¿Un cambio de paradigma? Claro, es un cambio de paradigma. Pero eso no es responsabilidad ni usted ni mía, ni nuestra. Es un hecho. Entonces, si para ustedes es importante, yo conozco muchas personas que esto les da lo mismo. Está bien, es súper legítimo. Para mí es fascinante porque era mi tema de niño. Muchos quisimos ser astronautas, viajar a otros planetas y qué sé yo, pero tal vez no se puede. ¿Ah? Eso nos obliga necesariamente a tener que recuestionar nuestro ser interno. Porque no es lo mismo vivir en una roca que viaja por el espacio perdida desde hace 14.500 millones de años en un universo en eterna expansión, respecto de vivir en un mundo plano con los astros, el cielo, las estrellas, el sol y la luna girando en torno a nosotros. Tu relación con tus vecinos, con quienes te rodean, no es la misma. No es la misma la relación de tu corazón, de tu ser interno, en un mundo o en el otro. Entonces, si uno quiere hacer algunas cosas tal vez lúdicas o que tengan una cuota de cierta atrevimiento, tal vez podríamos conversar de esto en 6 meses más. Estamos en noviembre, prácticamente en noviembre, se nos está acabando el año, van a tener todas las vacaciones y conversamos en 6 meses más, a ver qué piensan ustedes de esto. Así que los invito a la reflexión, los invito a un análisis más interno y a tener la mentalidad abierta. Yo siempre he dicho, para investigar seriamente no solo necesitas la razón, hay herramientas que nos han sido un poco vedadas, ocultas. Hay tradiciones ancestrales que sostienen
que el pensamiento no está aquí, está acá. En la tradición Rosacruz, detrás del ventrículo derecho está el átomo chispa de espíritu, y por lo tanto la sabiduría. Por eso muchas veces uno dice, tienes que equilibrar lo que dice el corazón con lo que dice la cabeza. A eso los invito, y de eso quería hablarles. Gracias. Ya, preguntas. Su nombre. Tenemos micrófono. Si la Tierra es plana, ¿por qué cuando un barco se va al horizonte, se va primero lo de abajo y después lo de arriba? Sí, Y si la Tierra es plana, ¿por qué cuando yo tengo dos pozos en dos lados diferentes, las sombras son diferentes a como cuando uno lo tendría cuando la Tierra es plana? Y si la Tierra es plana, ¿cómo es que la... Y si la Tierra es plana, ¿cómo se mantiene el agua y cómo nos estamos parados dentro, o sea, en el plano? Si la Tierra es plana. Y la pregunta más bien, ¿es como una muralla de hielo en el borde o a ver, como... mire, voy a responderle algunas de estas cosas, no porque no tengamos respuestas, ojo, estamos estudiando el modelo. Hay gente que me dice, pero si no tienen ni un mapa, viejo, ¿cómo puedo tener un mapa si llevo 2 años, este modelo fue sepultado los últimos 200 o 100? No, me dirá que tengo un mapa en 3 semanas. Ahora, si nosotros recibiéramos lo que recibe la NASA un día, ¿alguien sabe cuánto recibe la NASA? 52 millones de dólares diarios. O sea, cada 24 horas, give me the money. 24 horas, give me the money. Esto tiene otros aspectos de los cuales yo no quiero hablar mucho, pero se los dejo. No solo lo que acaparas y acumulas con todo ese dinero, es lo que dejas de hacer con él. ¿Te imaginas lo que es para Cachiyuyo recibir 52 millones de dólares una vez en su vida? ¿Una vez en 50 años? No sé, obsceno. Ya. Tus preguntas. Se pueden hacer experimentos. Los objetos se pierden en la perspectiva por un tema de la resolución angular. Si yo me paro aquí y estoy en un pasillo largo que está con un cuadriculado y yo lo dibujo en perspectiva, se produce un fenómeno bien extraño que es propio de las leyes de la perspectiva. La perspectiva la desarrolló Gerard Desargues, un matemático, pensador y arquitecto francés. Entonces, nosotros los arquitectos siempre dibujamos un croquis, dibujamos un personaje cuando estamos creando algo, y si queremos estamos diseñando lo que sea, inmediatamente generamos, dependiendo de la línea del observador, la línea del horizonte. Y esa línea del horizonte queda a la altura del observador y contra él se fugan las cosas. Si este fuese un pedazo de un pasillo, por ejemplo de un hotel o qué sé yo, que tiene un pavimento, si tú te fijas, aun cuando el pavimento está a nivel de tus pies, yo veo que asciende. Yo allá no lo veo aquí, lo veo más alto por un fenómeno de la perspectiva. Eso hace que los objetos en el sentido inverso se empiezan a tragar desde abajo. El problema está, y después busquen ahí, cuando tú tienes ciertos navíos, ciertas condiciones de clima, ¿cierto? Y elementos del medio ambiente que te favorecen, tú ves a ojo desnudo desaparecer el barco, pero si pones un binocular, el barco sigue ahí. Si vuelve a desaparecer y colocas un teleobjetivo, el barco sigue ahí. Y se vuelve a desaparecer por tercera vez y tienes un telescopio, un lente de mejor resolución angular, el barco sigue ahí. O sea, nunca se fue por la curvatura. Es lo mismo que pasa con el caso de Quintero. La torre Sears en Chicago tiene 450 y 527 metros de altura. Fue diseñada por Skidmore, Merrill y Owens en los años 70. Es un poco más esbelta que eso. Desde St. Joseph, al otro lado del lago Michigan, no debe verse.
pero se ve. What may we do? Es cierto que por ciertos fenómenos te empiezas a tragar desde ahí, pero depende del punto de vista del observador. ¿Ya? Por lo tanto, la vieja usanza, el viejo relato que todos escuchamos cuando éramos niños, que el barco que se pierde por la curvatura, está aquí mi amigo Ramón, que tiene un video maravilloso sobre eso, que les invito a verlo, dice, y toma un libro antiguo que dice exactamente lo mismo. Entonces, eso tiene esa simple respuesta. Los barcos nunca se perdió. ¿Ya? Y después seguimos con las otras cosas. Otra pregunta. Señorita, su nombre. Ignacia. ¿Cómo explica el terraplanismo el movimiento de los satélites? Ya. Buena pregunta. ¿Alguien sabe cuánto mide un satélite? Hay de distintos tamaños. El estándar de un satélite es el tamaño desde un Volkswagen a una Kleinbus. Y los más grandes pueden tener entre 26 y 30 metros. Pero normalmente esos son con los paneles solares, porque el cuerpo central que contiene los instrumentales tendría, según la ciencia oficial, Wikipedia, Internet, 3,5 metros. Pongamos el caso de una Kleinbus. ¿Ustedes han visto alguna vez en la noche un satélite? No. ¿Tú, Ignacia, sí? Has visto, ¿cierto? Y te dicen, eso es un satélite, porque tiene una trayectoria, se va desplazando un puntito blanco y que no es autoluminiscente, ¿cierto? ¿Recuerdan haberlo visto? Ya. ¿A qué distancia están los satélites? Altitud. Del orden de, el estándar es desde los 200, 250, 300 kilómetros de altitud. O sea, tú me estás diciendo que puedes ver una Kleinbus de aquí a Curicó. ¿Tú crees que podemos ver una Kleinbus de aquí a Curicó? ¿No? Ahora supongamos que sea el satélite grande, que mide 30 metros. Yo nado en la piscina de Zamorano, tiene 25. Toda la nave tiene 30 metros. ¿Podría ver algo del tamaño de la piscina de aquí a Curicó? Ya, eso abre la duda. No está respondiendo todo lo que tú dices, pero abre una duda. ¿Cuál es la duda? Que tal vez los satélites no son como nos dijeron nomás. Que no es lo mismo que decir no existen. Pero ¿Qué vi? Sí, que el satélite lo... sí, yo pienso que lo que tú viste es lo que nosotros, los que estamos en el movimiento geocéntrico, que estamos reestudiando, investigando todo de nuevo, entendemos que es lo que es. Son globos aerostáticos de alta presurización con equipos tecnológicos que toman información. Pero no es lo mismo que un satélite orbitando el espacio. ¿Su nombre, señorita? Josefa. Hola, Josefa. ¿Cómo explica el terraplanismo los sistemas horarios y el movimiento del Sol? Ya. Les recuerdo que la intención mía en esta presentación no es dar muchos fundamentos, es más bien invitarlos a investigar. Hay un fenómeno interesante. Yo estimo, considero y he reflexionado que para poder comprender este modelo necesariamente tiene que hacer un trabajo que yo llamo de deconstrucción. Es interesante como los fenómenos históricos y el hombre avanza con derroteros y argumentaciones que tienen cierto correlato. O sea, tú ves una pintura de Caspar Friedrich, por ejemplo, del pintor alemán del 1820, y escuchas las obras para piano tempranas de Liszt o las obras de Chopin, y hay un correlato, son románticos. Si llegas un poco al fin del siglo XIX y te metes en la música de Claude Debussy o las obras de Monet, de Manet, la arquitectura del modernismo, también hay un correlato. Hoy día yo tengo un amigo que es bioeticista, es psiquiatra, y él el otro día me dice, no, tenemos que, la medicina y la bioética tengo que deconstruirla.
de construirla. Y resulta que si tú revisas la obra de Frank Gehry, el Guggenheim de Bilbao, es una obra de arquitectura deconstructivista. ¿Qué es deconstruir? Desarmar un artefacto, una idea, un cuerpo, sacarle sus piezas y partes para transformarla en otro. ¿Ya? Dicho esto, respecto de los usos horarios, entonces entendemos que si nuestro mundo es relativamente plano, como un disco, donde tengo tal vez aquí Alaska, tengo el hemisferio norte de Norteamérica, el Golfo de México y Sudamérica, y tengo aquí Europa, ¿cierto? África, Asia, India, ¿cierto? Rusia y Australia. El Sol orbita circularmente en torno a esto. Por lo tanto, cuando el Sol está en este punto orbitando y produce ese recorrido, cuando está en este punto ilumina esta zona. Cuando tú sales en la noche a tu casa, en la calle, y miras el farol de la esquina, ¿el farol ilumina toda la calle? No. El Sol sería más local, más pequeño y más cercano, que no es contradictorio con lo que me dices tú, porque así como Eratóstenes entendía que si nuestro mundo, nosotros teníamos los rayos paralelos, ¿cierto? Allá está el Sol, Eratóstenes esto es lo que dice, que yo tengo aquí un elemento vertical y tengo otro, como los rayos caen paralelos, aquí genera una sombra y aquí no genera sombra, ¿correcto? Ahora, si esto yo lo llevo a un plano, un Sol cercano, un elemento vertical aquí y otro elemento vertical acá, se produce exactamente lo mismo. Eratóstenes asume que los rayos del Sol son paralelos, pero si tú miras el Sol y tienes nubes, los rayos del Sol son paralelos, caen todos así, como la lluvia. No, pues son divergentes. Esa es la observación natural. De nuevo, ¿qué hago? ¿Cambio los rayos? ¿Los miro de otro modo? La ciencia empírica indica que las cosas deben ser observables, medibles y repetibles. Lo que yo observo son rayos divergentes. No observo rayos paralelos. ¿Ya? Por lo tanto, sí se entienden los usos horarios, el Sol se sigue desplazando y va apareciendo y va oscureciendo esta zona. ¿Ya? Le hagamos una última pregunta, ¿cierto? Para que después se queden conversando. Ya, está ansioso. Ya, ¿y tú cómo te llamas tú? Ya, y Matías. Está bien, ¿no es cierto? Porque si no nos pueden dar las 3 de la mañana y tenemos tema para más todavía. Ya, ¿cómo se podrían explicar las estaciones de invierno, otoño, verano, etc.? Ya, tema para estudiar también, complejo. Pero hay un fenómeno muy interesante. ¿Alguien ha oído hablar del analema? ¿Te fijas que nos enseñaron cosas que no nos sirven? Ya, bro. Ya, el analema es una figura infinita que es un 8, que es más o menos así. Ese 8, si yo decido tomar una cámara fotográfica y fotografiar el Sol todos los días desde el mismo punto, la trayectoria del Sol y la Luna forman esta lemniscata o analema. Por lo tanto, el Sol, cuando baja desde el centro de este disco, ¿cierto? Y está orbitando más bien acá, no tiene la energía para producir el calor que tenemos en el borde sur. ¿Cierto? ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Soy claro? Y en el sentido inverso, cuando el Sol está en el borde exterior de este anillo, calienta el borde más cercano y ese se enfría. De hecho, tenemos otro problema con el modelo esférico. Las temperaturas en el polo norte, o cercanas al Ártico, varían de los menos 4 grados, menos 2, temperaturas promedio. Resulta que nosotros, investiguen, por ejemplo, los viajes de Shackleton, si no pueden penetrar el borde sur, son menos 60, menos 30, y de ahí hasta ¿cómo se llama? Temperaturas extremas, que no se reproducen en el otro borde, eso tampoco cansa. O sea, de hecho, el tema de las estaciones y el tema de las temperaturas medias entre el borde de este anillo y el centro del círculo de este disco reafirma este modelo, no el otro. Ya. Bueno, antes de hacerte la pregunta quería remarcar que el Polo Norte no es una base continental y
la Antártica sí. Entonces, por eso explica el cambio de temperatura entre el polo norte. Eso puede ser una razonable explicación para ese modelo. Estamos de acuerdo. Sí, y antes de hacerte la pregunta, ¿tú crees en la gravedad? Muy buena pregunta. O sea, ¿cuál era la idea? Dar un golpe, un low kick. Eso se llama low kick. Bueno, hay un actor que dice, "This is called gravity". Claro, está diciendo algo que es efectivo. Esto es gravedad. Para mí, es un tema para debatir también. Se discute mucho. Yo tengo una opinión muy formada. ¿Qué significa gravedad? ¿Cuál es la etimología? Nadie nos enseñó ahora ni latín, ni sánscrito, porque dicen que son lenguas muertas. Pero resulta que todo lo que hablamos hoy día tiene esas raíces. Gravedad viene de la palabra griega gravitas. Gravitas quiere decir peso. O sea, las cosas que tienen peso caen. Si yo tengo un globo con helio, ¿cae? Una semilla cuando está enterrada y tiene que brotar, ¿se hunde? Una mariposa que no tiene nada de músculo, ¿qué pasa con ella? Estos fenómenos se explicaría desde otros principios que son densidad, flotabilidad, presión, electromagnetismo. Va por ahí. Muchachos, antes de que podamos debatir, les quiero enviar aquí a mi amigo Sergio, que algunos amigos míos me enviaron unos audios para saludarlos. Es gente que está hoy día trabajando en distintas partes del mundo en difundir, en cuestionar. Así que les voy a, en silencio, un segundito, les voy a poner unos par de audios y con eso terminamos y podemos conversar más informalmente. Vamos a hacer una. Hola, yo soy Esteban, tengo 27 años, soy de la Ciudad de México. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional y egresé como ingeniero civil en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy hago un llamado a toda la gente a que indague sobre la verdadera forma de la Tierra. En el 2018 una gran cantidad de gente en todo el mundo se está cuestionando esta teoría debido a que carece de comprobación científica directa. A pesar de que la matemática funcione correctamente y que la tecnología avance tan rápido, existe una gran cantidad de información de ciencia de divulgación que afecta directamente al pensamiento del ser humano, o por lo menos eso piensa una gran cantidad de gente, que busca solamente un buen sentir positivo y que la ciencia se use para un beneficio de la humanidad y no para un desperdicio de la mente. Hola muchachos, mi nombre es David y vivo en España. Sé que nuestro querido amigo Guillermo está con ustedes en el Colegio Británico de Santiago de Chile. Con Guillermo y otros muchos amigos más de todo el mundo estamos investigando y aprendiendo cada día muchas cosas, entre ellas la verdadera forma de nuestra Tierra. Es algo muy bonito buscar e investigar por nosotros mismos, ya sea dónde vivimos o cómo son las cosas que nos rodean. Eso es realmente ciencia y toda una aventura. Tengo una hija de 12 años que se llama Ariadna y hablando muchas veces con ella le explico lo mismo que os digo a vosotros. Sentiros siempre los protagonistas de vuestra vida. Hay mucho que comprender y descubrir todavía, aunque los mayores a veces os digan lo contrario. Los mayores estamos un poco perdidos y no sabemos del todo qué hacemos aquí en la vida, así que vosotros nos podéis ayudar a encontrarnos y a responder muchas preguntas que también nos hacemos. Os diría que dejéis de ver un poco la televisión y miréis más a la naturaleza y al cielo. Veréis cómo es muy fácil comprender que todas las estrellas giran alrededor de una sola, que se llama Polaris y que siempre nos marca el norte. Veréis con vuestros ojos a los planetas, sin que os hagan falta telescopios. Veréis cómo esos planetas también brillan y hacen unos movimientos distintos al de las otras estrellas del cielo. Por eso antes a los planetas les llamaban estrellas errantes, porque iban distintas. Y comprenderéis el dibujo de flor tan bonito que forman cuando giran a nuestro alrededor. Os daréis cuenta también que el Sol, la Luna y los planetas siempre pasan por el mismo círculo de constelaciones, que nuestros antiguos llamaron con un nombre de animal, y por eso se llama el cinturón del zodiaco.
para que fuera más fácil que os lo enseñáramos. Comprenderéis todo esto y mucho más, y os sorprenderéis que muchos mayores ya no lo saben, porque se olvidaron de mirar al cielo. Tenéis una gran oportunidad de comprender y descubrir muchas cosas, y de hacerlo por vosotros mismos sin que os impongan cómo entenderlas o cómo pensar. Recordad que los mayores tienen muchas preguntas sin respuesta todavía, y nos tenéis que ayudar a encontrarlas. Así que no os olvidéis nunca de ser los protagonistas de vuestra vida, y ayudarnos a todos los demás. Nuestros antiguos, que eran muy sabios, aprendieron que el cielo es el que se mueve, y nosotros ahora lo estamos volviendo a comprender también. Todos lo conocían: los mayas, los incas, los egipcios, los babilonios, los mapuches. Todas las culturas antiguas sabían muy bien que era el cielo, y el sol y la luna el que se movía encima de nosotros. Os mando un abrazo enorme a todos y os invito a vivir esta vida en libertad. Ah, y por favor, saludar a mi amigo Guillermo de mi parte. Gracias.